Hola a todas y todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Licedo Ochoa. En este video aprenderemos a hacer este busito. Es una prenda realmente fácil de hacer, solo tienen que aprender las reducciones para trabajar con tela elástica. Se los explicaré paso a paso en el video, haremos el molde de blusa básica desde el principio para que les quede todo totalmente claro, así que quédense hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. A todas las personas nuevas que están viendo este video, también las invito a que me sigan en redes sociales, Instagram y Facebook, para que no se pierdan los truquitos de costura que publico a diario y que también les pueden servir para sus proyectos. Recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme, que estoy muy pendiente de sus comentarios. Empecemos entonces con la elaboración de este diseño. Bueno, vamos a empezar con la elaboración de este diseño. Vamos a trabajar de una manera diferente porque los tejidos que vamos a utilizar para hacer este buzo van a ser tejidos elásticos. Voy a utilizar un algodón licrado y tiene bastante elongación, es decir, bastante estiramiento. Entonces, para elaborarlo vamos a empezar con la blusa básica y luego ya haremos las modificaciones para el diseño. Entonces, aquí tengo ya las medidas para esta blusa, que es una talla M. Realmente yo la hice con las medidas de la persona porque yo trabajo sobre medida. Sin embargo, para explicarles a ustedes voy a tomar mi cuadro de tallas y voy a escoger la talla M para que les quede mucho más fácil entender todo el proceso que debemos hacer para hacer todos los diseños que sean en tejido elástico. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos el cuadro de tallas para la talla M, tenemos todas las medidas que necesitamos para la blusa y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, la medida de talle para telas elásticas que no tienen estiramiento hacia abajo, solamente hacia afuera, la vamos a dejar igual. Aquí tenemos el talle posterior y el talle delantero. La medida de la espalda siempre la utilizamos dividida en dos, que para este caso son 19. Entonces aquí está la primera modificación para tejidos elásticos. Entonces la medida de la espalda, la medida del busto, la medida de la cintura y la medida de la cadera, incluso también la del puño, le vamos a reducir para este caso 2 centímetros y ya con eso nos va a quedar bien ajustada la prenda. Si ustedes están trabajando con un algodón que de pronto no tenga mucha elongación, no le tienen que quitar centímetros a las medidas de las personas. Simplemente le van a quitar las ventajas de costura y con eso ya les debe quedar el diseño ajustado a las medidas. Entonces voy a retomar. Tenemos entonces la medida de espalda, que son dividida a 2 son 19 centímetros. ¿Sí? A los 19 centímetros le voy a restar 2 centímetros y me va a quedar 17 centímetros para la espalda. Ahora vamos con el contorno de busto. Entonces tenemos la medida de busto, que para este caso dividido 4 nos da 24. Entonces a los 24 centímetros le restamos los 2 y eso me va a dar 22 centímetros para la medida del busto. Vamos a hacer lo mismo con el contorno de cintura. Para el contorno de cintura tenemos que el cuarto son 18, ¿sí? 18 menos 2 centímetros me da 16. Y finalmente el contorno de cadera, que para este caso son 25 centímetros, que es el cuarto de cadera, me da 23. ¿Sí? Entonces 25 menos 2 me da 23 centímetros. Entonces estas son las medidas con las que voy a trabajar mi patrón de blusa. Ya les voy a decir cómo lo vamos a aplicar y así les va a quedar el molde totalmente listo para hacer esta blusa. Entonces aquí tenemos 23 de cadera,
16 de cintura, 22 de busto y 17 para la espalda. Entonces vamos a dejar nuestro cuadro de tallas por aquí y vamos a empezar con el diseño de la blusa básica. Para esta ocasión lo vamos a hacer sin pinza. Entonces empezamos como normalmente trabajamos la blusa básica. Para este caso entonces tomamos la medida del busto, que son 22, que le quitamos los 2 centímetros para la tela elástica. Entonces vamos a medir desde este ángulo. Voy a poner mi papel así. Vamos a medir los 22 centímetros desde este lado. Marcamos. Aquí ubicamos el punto 1. Y este acá será el punto 2. Listo. A partir del punto 2 vamos a medir la separación entre molde y molde, que son 10 centímetros. Y ubicamos aquí el punto 3. A partir del punto 3 nuevamente voy a medir el ancho de busto, el cuarto de ancho de busto, que son 22. Voy a marcar acá como punto 4. Ahora vamos a tomar la medida del talle posterior y la vamos a aplicar tanto a la parte delantera como a la parte posterior de nuestro diseño. Entonces ya tenemos marcada la medida de talle. Este punto acá lo vamos a marcar como punto 5. Listo, ahora vamos a terminar toda esta línea. Escuadramos en la línea 4, 5. Entonces medimos acá abajo otra vez 22 centímetros. La separación, que son 10 centímetros. Y dibujamos estas líneas. ¿Sí? Vamos a marcar aquí como punto 6, punto 7 y punto 8. Entonces ya tenemos el croquis de la blusa básica. Ahora vamos a marcar los escotes. Regularmente para marcar los escotes la amplitud es de 7 centímetros, le vamos a dar 6. Y hacemos lo mismo acá. Y en profundidad de escote, si bajamos lo mismo, 7 centímetros para el delantero y 1,5 centímetros para el posterior. Dibujamos ahora los escotes, lo pueden hacer así o también lo pueden hacer a pulso. Ya tenemos listos los escotes, ahora vamos a dibujar la caída del hombro y las sisas. Entonces vamos a medir del punto 4, vamos a marcar los puntos, entonces aquí vamos en el punto 8, este será el punto 9 y este el 10. Listo, acá ubicamos el punto 11 y acá el punto 12. Como ya estoy tan acostumbrada a trabajar el molde básico de blusa, se me olvida a veces contarle cómo van los números, pero ya aquí está.
Ahora, desde el punto 4 hacia el punto 3 voy a medir la medida de la espalda. Entonces, aquí tenemos que la medida de la espalda son 17 con la reducción. Marcamos hacia acá 17. Y marcamos como punto 12. Perdón, marcamos como punto 13. A partir del punto 13 voy a medir la caída del hombro, que para este caso son 3 centímetros. Marcamos acá los 3 centímetros y vamos a marcar este como punto 14. Voy a unir el punto 14 con el punto 11. Y lo llevamos hasta la línea del 3, marcando acá 15. Listo. Ahora vamos a dibujar la sisa, la vamos a dibujar igual como ya se los enseñé en la blusa básica. Vamos a bajar acá también la mitad de la espalda y le vamos a agregar 2 centímetros. Porque como es un diseño que lleva manga, entonces siempre hay que agregarle 2 centímetros de más para que no nos quede tallando en esta parte de acá. Entonces escuadramos y mido, para este caso la espalda son 19 centímetros más 2, 21. Entonces mido donde me dé 21, acá, y marco como punto 16. ¿Sí? Para este caso, entonces, voy a ya terminar la parte de la sisa posterior. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es escuadrar esta línea y la vamos a llevar hasta esta línea de la parte central del molde delantero. Ok, entonces marcamos aquí como punto 17, este será el 18 y este será el punto 19. Listo, ahora vamos a dibujar la sisa delantera, vamos a dividir esta parte en 4. Entonces serían 22 dividido 4 nos da más o menos 5 centímetros y medio. Marcamos ahí y este será el punto 20. A partir del punto 20 trazo una línea hacia arriba, la escuadramos con la línea de sisa y marcamos acá como punto 21. Ahora vamos a medir la distancia que hay entre 3 y el 5. Hay 4.5 centímetros, lo marcamos acá. Y ahora este será el punto 22. Vamos a unir entonces el punto 22 con el punto 9. Y aquí ya tenemos dibujada la caída del hombro posterior y delantero. Vamos entonces a dibujar las sisas. Regularmente este sisómetro tiene una parte que es un poco más abultada y otra parte que es mucho más derechita. Entonces la parte que es con más se nota más cuando tenemos reglas a escala real, ¿sí? Con esta regla se nota un poquito menos, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces la parte que tiene más volumen dibujamos la sisa delantera y la parte que tiene menos volumen dibujamos la sisa posterior.
Y aquí ya nos queda lista toda la parte de la sisa. Ahora vamos a marcar toda la parte de la cintura. Recuerde que le estamos reduciendo 2 centímetros a los anchos, contorno de cintura, contorno de cadera y contorno de busto. Entonces vamos a retomar el cuadro de tallas. Miramos la cintura, que para este caso son 16 centímetros. Y marcamos. Marcamos la cintura y este será el punto 23. Hacemos lo mismo en este lado. Medimos los 16 centímetros. Y este será el punto 24. Ahora vamos a dibujar toda la curva. Ayuda mucho a hacerlo con esta regla porque les va a quedar un poco más ceñida toda la parte de la blusa y teniendo en cuenta el tejido que estamos utilizando, lo podemos hacer mejor con la regla curva de cadera. Entonces la ubicamos y hacemos la curva. Hacemos lo mismo de este lado. ¿Sí? Ahí ya tenemos lista toda esta parte. Ahora vamos a marcar la cadera. Entonces para eso bajamos desde el punto 8, 18 centímetros, que es lo normal. Bajamos acá 18 y desde el punto 5 también bajamos 18 centímetros. Dibujamos una línea recta. Y ahora sí vamos a dibujarla. Entonces bajamos acá el largo del talle en paralelo y marcamos acá como punto 25. A partir del punto 25 voy a medir hacia este lado la medida del cuarto de cadera menos los 2 centímetros, que para este caso son 23. Y este será el punto 26. Luego, desde este punto que vamos a marcar como punto 27, voy a medir hacia acá nuevamente el cuarto de cadera y este será el punto 28. Listo, ahora voy a unir el punto 26 con el 23 y el punto 28 con el 24. Ahora voy a redondear estos ángulos para que la blusa me arme mucho mejor al cuerpo, porque miren que está muy marcado en esta parte de acá. Entonces, ahí ya los tenemos listos. Ahora voy a recortar y luego ya voy a hacer el desarrollo del diseño que tenemos para esta clase. Este será la parte delantera y este será el posterior. Listo, entonces vamos a empezar con el delantero. Bueno, vamos a empezar con las modificaciones del molde básico. Una vez le hemos hecho las reducciones a nuestro molde, entonces ya podemos hacer este diseño que es muy bonito y muy fácil de hacer. Ahora bien, si ustedes ya tienen listo su molde de blusa básica, simplemente le van a quitar 2 centímetros a los costados, es decir, le van a reducir 2 centímetros acá, 2 centímetros acá y 2 centímetros en la parte de la cadera y con eso les va a quedar listo. Solo que sí quise enseñárselos desde cero para quienes aún no tienen su molde base. Listo. Entonces aquí tenemos ya la parte delantera terminada. Vamos a dibujar primero toda la parte del escote. Para hacerlo voy a bajar en profundidad de escote 8 centímetros. Marco. Y en esta parte voy a descuellar 3 centímetros.
Ahora lo que voy a hacer es unir este punto con este punto para armar el nuevo escote. Entonces, para que sea mucho más fácil dibujarlo, podemos escuadrar aquí, dibujar una línea y escuadrar acá. Y dibujar la línea de esta manera. Luego que tengo estos puntos, entonces tomo mi regla pera o siciómetro y dibujo el escote. ¿Sí? Ahí ya me queda listo. Ahora voy a marcar unas pinzas de ajuste para este escote. A pesar de que no es tan profundo, es muy importante que cuando estemos trabajando estos tejidos que son tan elastizados, hagamos pinzas de ajuste porque el escote tiende a agrandarse un poco más, entonces nos puede quedar un poco suelto, no queda tan fijo a esta parte de acá. Entonces por eso es tan importante que hagamos las pinzas. Entonces, como no tenemos, en este caso no tenemos acá la pinza de armada o pinza matriz, entonces lo vamos a dirigir a esta parte de acá. En este caso, como no tenemos la pinza matriz, lo que vamos a hacer es una pinza hacia esta parte del centro y hacemos otra pinza que vaya hacia toda la parte del costado. Entonces hacemos la primera, puede ser de 0.7 centímetros. Y hacemos otra más o menos en este punto también de 0.7 centímetros. Listo, aquí ya tengo las pinzas para el escote. También es muy importante hacer la pinza en la sisa. Todos nuestros diseños le podemos hacer esta pinza para que nos asiente en toda la parte de acá. Entonces vamos a hacer la pinza más o menos de 1.5 centímetros. Marco en esta parte curva 1.7 y la llevo hasta esta parte de acá. Lo que puedo hacer para que me sea mucho más fácil hacer esta pinza es medir en esta parte de acá la separación de busto, que para este caso son 8 centímetros. Marco. Y a partir de este punto bajar la altura de busto. Marco y esta pinza la voy a dirigir hasta este punto. Ahí ya tengo la pinza de ajuste. Ahora vamos a hacer el escote que lleva esta blusa en la parte de acá. Voy entonces a buscar la mitad del hombro. Para este caso mide 7 centímetros, entonces lo que voy a hacer es marcar la mitad, que son 3 centímetros y medio. Al lado y lado de este voy a medir 1 centímetro. Entonces marco 1 centímetro hacia acá y marco 1 centímetro hacia acá y voy a bajar más o menos que me quede unos 2 centímetros arriba del escote. Entonces esta línea que tengo acá me va a servir de guía más o menos hasta acá. Voy a hacerlo en paralelo al escote. Lo bajo hasta ese punto. Y luego voy a redondearlo. Es muy importante que esta abertura no la bajemos demasiado. Entre más pequeña la hagamos, mucho mejor, porque si la hacemos muy larga, muy hacia abajo, entonces se nos va a caer toda esta parte con la manga. Por eso hay que dejarla más corta. Listo. Aquí ya tenemos terminada toda la parte delantera. Voy a suprimir toda la parte de las pinzas y a recortar por todo alrededor.
Vamos a recortar entonces la pinza de ajuste del escote. Lo llevamos a que quede como una bisagra y montamos así. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo con la pinza de acá. Abrimos igual y montamos. Listo, ya tenemos listas las pinzas de ajuste del escote. Voy a poner otro trocito de cinta en esta parte que nos quedó faltando y ahora voy a enderezar toda esta parte que me quede consecutiva a la línea. Y voy a recortar. Ahora voy a recortar también la pinza de la sisa. Como no tenemos acá la abertura de la pinza de armada, entonces la voy a llevar también hacia el costado. Entonces miren cómo van a hacer. Van a doblar bien dobladito así y van a montar esta sobre esta y pegan con la cinta. Bueno, aquí ya tenemos listas todas las pinzas de ajuste. Ahora vamos a mirar esta línea central que nos quedó un poco torcida, entonces vamos a enderezarla. Realmente es muy poquito, miren. Es muy poquito lo que nos queda, entonces dibujo nuevamente la línea. Ven que es muy poquito lo que tenemos que recortarle. Quito toda esa parte curva para que me quede el molde para ponerlo doble y unido en la tela y ahora sí voy a recortar por todo alrededor. Esta parte de la sisa que me quedó también en línea discontinua la voy a redondear y recorto. Listo. Regularmente yo les he enseñado que cuando quitamos 1,5 centímetros de esta parte la reponemos acá, pero como tenemos una tela elástica todo esto va a empezar a ceder y por eso la sisa la vamos a dejar tal cual. Aparte recuerden que cuando bajamos dijimos que íbamos a bajar la mitad de la espalda más 2 centímetros, eso nos da holgura para que toda la parte de la sisa junto con la manga no empiece a tallar en esta parte de acá. Recorto también esto. Listo, ahora para este diseño la blusa no llega hasta la altura de cadera, llega 4 centímetros después de la cintura, entonces vamos a recortar. Voy a medir de la cintura hacia abajo 4 centímetros y ese será el largo que le voy a dar a la blusa. Y recorto. Y me queda lista toda la parte delantera, voy a pasar a la parte posterior. Aquí tenemos toda la parte posterior, vamos a hacerle las mismas modificaciones que hicimos en la parte delantera, tanto en el escote como en esta parte de acá, que es la abertura que lleva el busito en la parte del hombro. Entonces empezamos descuellando 3 centímetros. Marcamos donde me dan los 3 centímetros. Y en profundidad de escote podemos bajar 1 centímetro. Vuelvo y dibujo toda la parte del escote uniendo estos dos puntos. Y nuevamente, como tenemos un tejido elástico, vamos a hacerle una pinza de medio centímetro para que asiente mucho mejor el escote. Marcamos aquí el medio centímetro y dibujamos la pinza hacia el centro. Ahora, antes de recortar, voy a hacer de una vez en la parte de acá la abertura que lleva el buzo aquí. Nos ayuda mucho
guiarnos por la parte delantera, entonces la ubico acá. Y marco los puntos donde va. Significa que debo descuellar también otro centímetro el escote. Entonces voy a dibujar la abertura en paralelo a la sisa. Lo voy a bajar más o menos 4 centímetros, no mucho para que no se me vaya a caer con el peso de la manga. Entonces pueden ser 4 o 5 centímetros más o menos. Lo bajo así en paralelo a la sisa, igual el otro, y lo redondeo. También voy entonces a medir los 4 centímetros de la cintura hacia abajo para dejar listo el largo y luego ya recortar todo. Ahora sí voy a recortar por todo alrededor y a suprimir la pinza de ajuste. Listo, aquí tenemos terminada la parte delantera y la parte posterior de este diseño. Ahora les voy a enseñar cómo hacemos las modificaciones a la manga para coser en este tipo de tela que es un algodón licrado. Listo, entonces la pueden hacer igual como se los he enseñado a hacer en el video de manga básica. La hacen pero teniendo en cuenta las medidas de esta blusa básica, no la que está con las medidas normales. Listo, entonces vamos a pasar a la manga. Aquí tenemos lista la manga, la hice como se las enseñé a hacer en el video de manga básica. Lo que tienen que hacer es tomar las medidas de este nuevo molde con las reducciones y hacerle toda la parte de la copa como ya les enseñé. Es muy fácil. Ahora bien, para esta tela, que es una tela elástica, le vamos a hacer una modificación al ancho del puño y a todo este ancho de la manga para que les quede más ajustada. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos entonces a tomar la medida del puño, que para este caso sería la mitad, serían 12 centímetros. Le vamos a quitar también los 2 centímetros y nos van a quedar 10 centímetros para el puño, entonces lo vamos a reducir. Marco ahí los 10 centímetros y vuelvo a dibujar la línea de costado. Si la quiero aún más ajustada, entonces voy a hacerle la siguiente modificación. Voy a buscar la mitad de esta línea de costado. Para este caso son 44 centímetros, la mitad es 22. Marco. Y a partir de este punto voy a medir hacia el centro de la manga 1,5 centímetros. Marco y voy a hacer como especie de una pinza de ajuste de esta manera. Como cuando estamos haciendo la blusa con manga raglan. Entonces hacemos esto y ya podemos recortar y la manga nos va a quedar mucho más ajustada. Tratamos de redondear acá un poco que no nos quede tan derecho. Recorto primero la parte posterior. Abro y recorto la parte delantera. Hacemos un piquete marcando cuál es la parte posterior para que luego no nos perdamos cuando estemos confeccionando. Y aquí ya me queda lista toda la parte de la manga. Tengo también lista la parte delantera y la parte posterior. Bueno, ya para terminar, no podemos olvidar que a la parte delantera hay que agregarle el talle delantero. Recuerden que hicimos el molde básico con el talle posterior, entonces a la parte delantera le agregamos los 2 centímetros que hacen falta y lo llevamos hacia el costado. Lo vamos a hacer de la siguiente manera.
Entonces, a partir de este punto, que es el punto 8, la línea de la cintura, vamos a bajar los 2 centímetros. Luego voy a unir este punto con esta parte del costado. Entonces, con la regla curva de cadera me va a ser mucho más fácil dibujarlo. Dibujo la línea y me queda lista toda la parte del talle delantero. Entonces, una vez tengan dibujado el nuevo talle, también lo van a hacer en toda la parte del ruedo. Esto es muy importante para que la blusa no les quede muy cortica en la parte de adelante por el busto o también por las personas que tienen un poco de abdomen. Entonces vamos a agregar también en el ruedo los 2 centímetros. Medimos acá y vamos a trazar la línea en paralelo como lo hicimos en la cintura. Ahora que ya tenemos listo toda la parte del talle, recortamos. Para este buzo también es importante que hagamos el hombro adelantado, entonces vamos a hacerlo. A pesar de que ya hicimos todo el desarrollo de la moldería, lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Entonces unimos los hombros de esta manera. Y listo, ahora sí terminamos. Recuerden que cuando hacemos el molde básico de blusa tenemos que igualar toda la parte de los hombros. Aquí no se nota mucho, pero es muy importante que midan cuando estén dibujando los hombros, tanto la parte delantera como la parte posterior, para ver si les queda bien. De todas maneras, las invito a que miren el molde de blusa básica para que lo comparen con este, y si hay algo más que me hace falta explicar, pues entonces lo retomen desde ese molde. Listo. Y con eso ya hemos terminado la elaboración de este diseño. Espero les haya quedado claro. Esto lo pueden aplicar para todos los vestidos, blusas o leggings que estén elaborando con tejido elástico. Lo pueden hacer así, les va a quedar ajustada la prenda. Recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme y nos vemos dentro de 8 días con otro video en el canal. Un abrazo para todas y para todos.